el ser humano, aquí lo que dice Jesús es que desde arriba permea, desciende, baja una estructura de autoridad para para el mundo entero. ¿Sí? Una estructura de autoridad para el mundo entero. Y Jesús aquí se lo dice. Y si hubiera sido Herodes, a Herodes le dice lo mismo. Y si hubiera sido César, a César le dice lo mismo. Ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada del cielo. ¿Están conmigo? Pero bueno, ¿a qué vamos, amados? El ser humano fue diseñado para, fíjate bien esto, el ser humano fue diseñado para someterse uno a otro. Nadie es el absoluto. Ese es el problema del ser humano en el mundo. La gente quiere ser absoluta. Hablo de los grandes dictadores, de los grandes gobernantes, de los poderosos. Quieren ser absolutos y decir cómo, cuándo y dónde son las cosas en el mundo. Pero no, porque siempre va a haber alguien a quien someternos según el principio de autoridad de Dios. El ser humano fue diseñado para ello. Escúchenme bien, fue diseñado para someternos unos a otros conforme al principio de autoridad. ¿Están conmigo? Tienes que someterte a alguien. En todas las áreas vamos a desglosar todo esto. Perdón, pero a mí no me gusta someterme o que me digan o que me den indicaciones o lo que quieras. Amados, Dios lo estableció. Nos guste o no, tenemos que vivir así. Entonces Jesús afirma este principio al decirle a Pilato: gracias, hija. Dice, Jesús afirma este principio de autoridad y se somete a una autoridad terrenal. Jesús, el Hijo de Dios, no estaba reprimiendo su poder ni su investidura de Hijo de Dios. Él simplemente se sometió a Pilato. ¿Ok? Él, porque en el momento en el que él dijo: oye, soy tu autoridad, a mí no me respondes. Entonces en ese momento Jesús respondió. Escúchenme bien. La Biblia dice que él iba a enmudecer como oveja que iba a ir al matadero. Él enmudeció. Pero en el momento en el que la autoridad, una autoridad que él entendía que era una autoridad terrenal, pero establecida por Dios, entonces él habla. Amados, Jesús afirma este principio de autoridad y se somete a la autoridad terrenal. ¿Estás conmigo? Que era Pilato. Pero bueno, entonces el principio de autoridad es este. Así nos creó Dios. O sea, nos creó para depender uno de otro, someternos uno de otro y formar familias. Y esas familias formarían economías, estructuras, sistemas, reinos, países y una serie de situaciones. Hay una área grande de estructura de autoridad espiritual, hay una área grande de estructura de autoridad terrenal. Pero vamos al punto 1. Ok, punto 1. Fíjense, vamos a ir desglosando todo esto. Dios encabeza todo tipo de autoridad. Hace rato lo comentaba yo. Vamos a Efesios capítulo 21. Perdón, capítulo 1. Capítulo 1. Aquí lo escribí mal. 21 está mal. Es 1. Los que leen la Biblia saben que Efesios tiene nada más 6 capítulos, ¿verdad? Entonces, Efesios 1:23. ¿Ya están ahí? Vamos a leer desde el 19. Está hablando del poder de Dios. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Por eso hace rato cantábamos con autoridad. Estábamos contentos y alegres, pero cantábamos con autoridad. Palabras de autoridad. ¿Por qué? Porque dice aquí que en Dios está una supereminente grandeza de poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjate bien sobre qué, leanlo conmigo el 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces,
ese sí es el absoluto. El absoluto, la punta de toda la autoridad terrenal o espiritual, es el Rey de Reyes. ¿Estás conmigo? Es el Dios soberano, el verdadero. No va a pasar nada, mi hermano. Confía en el Rey, porque fuera de su autoridad, fuera de lo que estamos aquí leyendo, sobre todo está el Señor. Entonces, Dios encabeza todo tipo de autoridad. Empecemos por ahí. Pero no porque Dios encabeza todo tipo de autoridad, digo yo, no, yo dependo de Dios. Sí, pero y las demás autoridades, no, es Dios y yo. Eso también, vamos a desglosar cómo eso no es correcto. Él es el todo en todo, ¿sí? Dios ha diseñado un orden de autoridad descendente. Repite conmigo, descendente. Porque Él es el primero y empieza a descender la estructura espiritual o la estructura terrenal. Pero Dios ha diseñado ese orden. Pero ¿como para qué? ¿Verdad? ¿Como para qué? Ese orden, esa estructura del cual mismo Él es cabeza, es lo que estamos ahorita leyendo. Aleluya, ¿estás conmigo? Entonces, absolutamente todo está sujeto a Dios. Así es que la vida y la muerte están sujetas a Dios. ¿Estás conmigo? Todo está sujeto a Dios. Yo no te puedo decir que tu bendición está sujeta a Dios. Tu bendición ya depende de otros factores y de Dios. Pero las cosas principales en la vida, las cosas trascendentes, relevantes, están en las manos de Dios. Otra cosa que está solamente en Dios es tu salvación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amado, si Dios te deja la salvación en tus manos, en 2 horas la echas al drenaje. La salvación Jesús te la dio, no está en tus manos, sino en las manos de Dios, cuando en las manos de tu Padre, porque sabe que tú no tienes la capacidad de guardar tu salvación, no tienes la capacidad de permanecerla, y mejor ándate con mucho cuidado, no vaya a ser que en un patinón te mueras y te quedas sin salvación. Por eso las cosas trascendentes del ser humano, relevantes, están en el poder de Dios. ¿Estás conmigo? Y si alguien piensa que la salvación se pierde, lo platicamos. Hay factores. Dios es tu Padre, te educa, lazos de amor o varita o hasta muerte corporal. Pero la salvación, esa no te la quitan, ¿verdad? Dile a tu vecino, tu salvación no te la quitan con nada, dile, ni con nada. Entonces, amados, de Dios depende las cosas relevantes y la vida también. Tú estás aquí, naciste y estás hasta ahorita vivo, creciendo, haciendo proyectos, trabajando, teniendo hijos, teniendo gemelos y haciendo aquí de la vida muchas cosas. ¿Por qué? Porque tienes vida y Dios hasta hoy te ha prestado vida. ¿Estás conmigo? Pero Dios tiene tu tiempo. ¿Qué crees? Dios tiene tu tiempo. Tus años están señalados. ¿Cuántos serán? No sabemos. En la semana vi a alguna persona por ahí y le dije, no hable de muerte, no piense en muerte, piense en vida, no piense en maldición, piense en bendición. No piense que se va a morir, piense que Dios le ha dado vida, declare vida. ¿Estás conmigo? Amados, porque hemos sido llamados a vida. ¿Por qué? Yo sé que a veces estamos muy deprimidos, pero no. Dios lo que quiere es que estemos pensando en vida. Pero regresemos al tema, la autoridad. Entonces todo está sujeto a Dios, todo lo sujetó a Dios. ¿Sí? Fíjense bien, si yo estoy en obediencia para con Dios, ojo, y con mis autoridades, esto va a ser muy importante. Si yo estoy en obediencia, ¿qué quiere decir? En cobertura, en sujeción para con Dios y con mis autoridades, ¿sí? Sean espirituales o sean terrenales, estoy bajo la cobertura divina. Estoy bajo la cobertura de Dios, no te preocupes. No te preocupes. Mientras tú estés dentro del principio de autoridad, tu vida está segura. Y pero mi autoridad es así, asado, vamos a verlo más adelante, ¿sí? Pero es que vamos a verlo más adelante. Pero por lo pronto la Biblia dice que cuando yo estoy en obediencia, en autoridad,
sí, para con Dios, lógico, y con mis autoridades, entonces estoy bajo la cobertura. No se preocupen, no va a pasar nada, no hay brechas, el enemigo no encuentra brecha. Ok, pero vamos a ir desglosando todo esto. Ok, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Sí? ¿Sí nos gusta? Punto 2. Fíjense bien, punto 2. La autoridad equilibra al ser humano. La autoridad equilibra al ser humano. ¿Cómo es esto? Vamos primero a ver por qué. Romanos 13:1. La autoridad equilibra al ser humano, a nosotros también. Dice el 13:1 de Romanos: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿A quiénes? Autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hoy vamos a hablar de autoridades, pero lo que te quiero dar a entender aquí como un es que toda autoridad es establecida por Dios, te guste o no, te guste su físico o no, te guste su forma de ser o no, te guste su forma de hablar o no, ¿ya? No sé, vamos a hablar de trabajos, de familias, de iglesias, pero la autoridad equilibra al ser humano. Punto 2. ¿Por qué nos va a equilibrar? Fíjense bien. Porque sí, porque por eso es un principio universal. Por ejemplo, en casa, ¿sale? En casa. ¿Alguien hábleme de autoridades en casa? Ayúdenme. Mamá, papá, ok, seguramente se lo dijo un hijo o un papá. ¿Alguna otra autoridad? Abuelos, perfecto. Tíos, también los tíos, hermanos mayores. Nadie le gustó decir el esposo. No escuché esposos. Digan los esposos conmigo, el esposo es autoridad. El esposo es autoridad. Dile, ya ves, te dije. Amado, la Biblia dice: esposas, sujétense. Gracias, hija. Esposas, sujétense a sus esposos. Estoy viendo a las esposas, las estoy observando desde aquí. Pero también dice: esposos, amen, respeten y traten con mucha delicadeza a su mujer. Ahora sí, mujeres, den el codazo, ya ves. Por eso no me sujeto, no se crean. No es por los tratos, sino porque Dios dice que te sujetes. Vamos a ver casos de sujeción, porque también no se pueden sujetar a cualquiera, ¿ok? Pero en general dice que las esposas se sujeten a los esposos, que los esposos cumplan sus deberes como protección, como provisión, ¿sí? Que cumplan sus deberes como con el amor, ¿sí? El trato, y las amen como a sus propios cuerpos. ¿Estás de acuerdo? Porque ¿quién aborreció a su propio cuerpo? Dice la Biblia. Así es que así como vas a los tacos y te los saboreas mientras están en tus tacos de cabeza, y le vas a poner su limón y su refresco, y dices tú: yo sí me cuido, ¿verdad? Y los disfrutas mientras entran en tu ser. Así mismo tienes que desear el disfrutar a tu esposa. ¿Estás de acuerdo? Tiene que ser la misma intención, así como que, yo quiero. Amados, fíjense bien, las autoridades familiares, pues bueno, los hijos, ¿quiénes son la autoridad de los hijos? Los padres. Y las filosofías de ahora quieren quitar esa naturaleza. Es naturaleza, hombre, hasta los animales. Es naturaleza, los hijos dependen de los padres. ¿Sí están conmigo? Hijos, honren ¿a quién? A sus padres. ¿Para qué? Para que se alarguen sus días. Todavía hasta nos conviene, hombre. Pero los honramos con nuestras palabras, los honramos con un buen regalito, o los honramos también con nuestras obras, ¿ok? Porque yo puedo hacer obras que deshonran a mis padres. Puedo estar viviendo cosas que no los están honrando.
Pero entonces, como vemos, como cada cosa tiene su autoridad, ¿verdad? O sea, pero también, ojo, padres, dice Pablo, no hagan enojar a sus hijos, no los airen, no anden de abusivos. Sí, si algún hijo ve por ahí a su papá, a su mamá ahorita aquí, o es más, si ves a alguien que tenga hijos, dile, no seas abusivo con tus hijos. Dile, no seas abusivo. No los airemos. Eduquemos, corrijamos, exhortemos, ayudemos, impulsémonos a que sean grandes, porque dice la Biblia que son como flechas en nuestras manos, en los cuales y los impulsamos y ayudamos a que sean grandes en este mundo. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso lo dice la Biblia. Pero no los airemos, no los hagamos enojar, hombre. Y más cuando tienen cierta edad, donde apenas están tratando de estabilizarse en su cuerpo. Amados, autoridades terrenales, estamos en el punto de que la autoridad, el principio de autoridad, la autoridad equilibra al ser humano. Entonces, con lo que les acabo de decir, ¿no creen que la casa se equilibraría? O sea, si la esposa no, yo sé que aquí no, gracias a Dios no hay matriarcado, pero nuestro país tiene un problema fuerte de matriarcado. ¿Sí están conmigo? Y entonces ese problema desestabiliza a la familia y comienza el asunto a tambalear. ¿Sí están conmigo? Y después dice el varón, pues bueno, pues que lo haga ella, pues, si es muy buena, pues adelante, dale. Y los hijos, pues, con la mamá y la estabilización, y pues ya el muchacho ya anda por allá patinando y lo que quieran, se desestabiliza. Y si el padre deja que el hijo le diga hasta lo que no y hasta le manotee. ¿Están conmigo? Y entonces empieza a desestabilizar la familia y termina mal. Terminan mal. Es más, de repente hasta la familia se acaba. Amados, es tan importante las autoridades terrenales. ¿Cuáles terrenales? A ver, alguien dígame, autoridades terrenales fuera de la familia. Presidente, perfecto, de la República, el presidente es una autoridad. O la policía, ahorita estamos con el aspecto espiritual, la policía, díganme. Los fiscales, los jueces, magistrados, los tránsitos. Los tránsitos. Yo sé que todo el mundo sintió el poder de Dios al decir tránsitos. Pues ¿para qué andamos mal? Sí, no, ya hablando del país está medio tremendo. Pero bueno, son autoridad. Si vas tú en tu coche y ¿qué sienten? ¿Verdad? Sí, o en la moto, no sé. Mientras te vas orillando, vas sintiendo cómo los jugos suben desde acá, así, y suben por tu esófago, quemando la parte, sí, hasta llegar. Amados, son autoridades que Dios estableció, y se supone que las autoridades son para evitar la anarquía. Si no, aquí sería una revolución, todo el mundo haría lo que es. Tenemos que respetarlos. Pero que dicen que la autoridad es lo que digan. Yo me someto, yo me sujeto. Digo, no toda la autoridad completa está mal. A lo mejor una parte está mal y andan caminando mal, ese es su problema. El asunto, yo me sujeto. Entonces fíjense bien, más adelante vamos a verlo cómo es Dios, la autoridad, y yo me sujeto. Y Dios me va a librar de las malas autoridades. Más adelante vamos a ver eso. Entonces, amados, vemos cómo somos equilibrados por eso. De hecho, Dios le llamó autoridad a gente que no era de su pueblo, como a Nabucodonosor. Él le dijo, mi siervo Ciro, rey de Persia, ¿se acuerdan? Mi siervo Ciro, rey de Persia. Espérame, pues si el anterior nos llevó cautivos, destruyó la ciudad, yo lo puse. A veces para juicio Dios pone autoridades. Más adelante lo voy a ver. Pero Él los pone, Él los puso. Amados, a final de cuentas, propósito. A final de cuentas, las autoridades no son las que merecemos, sino las autoridades Dios las ha puesto, las terrenales, con propósito también. Ahora hablemos de autoridades espirituales. Vamos a lo espiritual, ayúdenme por favor, ahí atrás. Autoridades espirituales. Perfecto, ancianos, pastor,
diáconos, maestros, evangelistas, profetas, ujieres, excelente. ¿Quién más? Sí. Ok, el director de alabanza. Amados, pero ¿este qué? ¿Aquel qué? Si tiene la primaria trunca, ¿ese qué? Fue puesto por Dios, nada más, es lo único. Lo único es que fue puesto por Dios. Amados, entonces vemos cómo también en autoridades espirituales tenemos, lógico, Cristo, el Señor, la cabeza de la iglesia, y después toda la estructura de la iglesia, toda la organización, los 5 ministerios, lógico, y toda la organización que sea, cada congregación se organiza. Esa organización está hecha y debemos de respetar a cada quien en su área. Ha habido ocasiones en que yo voy, a mí me gusta ir a lugares y cuando voy con los demás hermanos de la iglesia a algún evento, me gusta sentarme con ellos, con mis amigos, con mis compañeros de la congregación, y alguien dice en la puerta: por favor, usted siéntese allá. Y yo le digo: híjole, deme chance. No, es que allá está, por favor, allá están sus lugares. ¿Y qué tengo que hacer? Obedecer. Ahí voy y me siento allá. Tengo que obedecer. ¿Creen que algo es más importante que lo otro? Yo pregunto, ¿creen que es más importante obedecer, digamos, a alguien que tenga un ministerio de apóstol, un verdadero apóstol? ¿Creen que sea más importante obedecer? ¿Creen que tiene más nivel obedecer a él que obedecer al ujier? Yo pregunto, es lo mismo, amados. Es la misma, es Dios en nosotros, ¿ok? Entonces hasta ahorita vimos también la autoridad equilibra al ser humano. Por eso lo que busca el enemigo es desequilibrarlo. Por eso hay filosofías y rollos. Pero vamos ya a más materia. Fíjense bien en el 3, vamos al punto 3. Vamos a más materia. Aquí, léanlo conmigo en voz alta. La rebeldía a la autoridad es un principio de Satanás, es un principio satánico. Escúchame bien, por mínimo que sea, es así como el Dios puso el principio de autoridad, ¿sí? Asimismo el enemigo, ¿sí?, pone la rebeldía, que es un principio diabólico, ¿sí? Entonces la rebeldía, vamos a ver en 1 de Samuel capítulo 15, cómo la rebeldía a la autoridad es un principio satánico, diabólico. ¿Sí? Samuel. 1 de Samuel. Cuando estén por ahí me dicen amén. Muy bien. Capítulo 15. Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Por qué? ¿Por qué la rebeldía a la autoridad es un principio satánico? Aunque sea al tránsito, es un principio que a Dios no le agrada, no lo avala. Entonces son brechas que podemos abrir. Ok, entonces dice así, 1 de Samuel capítulo 15, 18. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Está hablando Samuel, el profeta Samuel está hablando con Saúl. Saúl todavía era el buen rey, ¿sí? el rey ungido, el rey que Dios había escogido. Y Samuel le da una indicación. ¿Qué le da Samuel? Una indicación, lógico, de parte de Dios. Le dice: ve, porque la nación de Amalec molestó al pueblo de Dios en el desierto. Ellos eran indefensos, no sabían de guerra, salieron esclavos, no tenían armas. Y Amalec abusó de ellos, los oprimió en el desierto. Entonces Dios dijo en ese tiempo: haré que la memoria de Amalec sea raída de la faz de la tierra. Entonces era la oportunidad para que alguien enviado por Dios lograra esto. Entonces, después de cientos de años, Dios dice: es la oportunidad, voy a enviar a alguien porque quiero que se cumpla lo que yo dije. Y entonces Samuel está hablando con Saúl. Saúl fue, pero vamos a ver cómo lo hizo. ¿En qué versículo estoy? 19. Vamos a ver 18 de nuevo. 18.
Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, Saúl, destruye a los pecadores de Amalec y hazles la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no? Le pregunta a él: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Le dice Samuel: o sea, ¿por qué no lo hiciste? Ya regresaste, pero ¿por qué no lo hiciste? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido. Mejor se hubiera quedado callado. Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y destruido a los amalecitas. ¿A quién dejó vivo? Al rey. ¿Y qué le dijo Dios? Todo. Rael. Es más, dejó al más importante. O sea, al más importante lo dejas. Él es esa raíz donde va a crecer y volvió a crecer para acabar. Amados, entonces, o sea, todavía se pone a contestar, ¿no? Y dice el 21: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces Samuel dice: ok, Dios me mandó, quita todo, animales, personas, todo, porque hay un propósito en mi misión que te estoy dando. Pero él dice: pero ¿para qué todo? Mira, las vacas están gordas, están muy buenas para los holocaustos. Además, mira, hay un buen botín. Y el rey como que no es tan mala onda. Pues mejor dejémosles la vida. ¿Estás conmigo? Amados, nuestras opiniones no son necesarias cuando Dios nos ha dado una indicación. Cuando Dios te habla no es negociable. Simplemente hagamos lo que Él nos dijo que hagamos. ¿Estás de acuerdo? Pero lo peor, ahora vamos a ver que Samuel, el anciano, el profeta Samuel, le dice: a ver, Saúl, fíjate bien lo que te voy a decir. Porque aquí fue el problema de Samuel. Aquí Saúl, se cayó. Aquí se acabó todo. Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová. Léanlo conmigo el 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová también en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Continuemos. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por tanto, tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Qué tremendo! Una sola acción lo llevó eres desechado. A partir de hoy no eres nadie. A partir de hoy ya no eres rey, entre Dios y Él. Ojo, porque voy a decir otras cosas. Amados, entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que la rebeldía a la autoridad es un principio satánico, porque Samuel le dice perfectamente: como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, consultar a los muertos, consultar a los demonios, meterte en los asuntos esotéricos de hechicería, de brujería y de lo que quieras, es lo mismo a no obedecer. Es lo mismo, dice el Señor. ¿Cómo? Espérame, no lo exageres, Señor, solamente desobedecí. Es lo mismo. Pero le sigue diciendo también: dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es mejor. Pero dice aquí: y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Conocen gente obstinada? Gente obstinada. Dices tú: oye, no lo muevo. O sea, no, qué necedad. Obstinada. Y dice el Señor: ¿sabes qué? La obstinación en las cosas de Dios son como ídolos, como idolatría. El montarte en tu opinión y yo digo y porque es así, es como ídolos e idolatría. Amado, entonces, ¿qué pasa? Saúl no obedeció completamente, obedeció parcialmente, no obedeció la misión que Dios le dio. O sea, no le interesó, hombre. Aquí el problema no es tanto, no obedeció, sino aquí el problema fue que acá adentro no le interesó. Ese es el problema, amados. A lo mejor obedecía a medias, chino, me alcanzó el tiempo, lo que quieras, lo que sea. Hubiera podido llegar Saúl diciendo: ¿sabes qué, Señor? Es que, perdón, Samuel, se nos hizo de noche, se escondieron, no pude, pero... Y dice una parte. Dios no hubiera dicho nada.
Aquí el problema fue el corazón. Aquí el problema fue que no le interesó lo que Dios dijo, no le interesó lo que el Señor estaba diciéndole en ese momento, la misión, las palabras, la indicación, no le importó, no le era mucho. Entonces él hizo lo que quiso. Entonces podemos ver que Saúl no obedeció completamente y sobrepuso su opinión sobre la misión. Eso es rebelarse. Cuando tu opinión la pones sobre una línea de autoridad, llámala como la llames, ahí es donde entra el problema, el principio de rebelión. Si yo no me detengo y me están deteniendo en la carretera alguna autoridad y yo le voy y le doy más fuerte y a ver, alcáncenme y ahí vamos, ¿no? Yo traigo un Challenger de 8 cilindros, ¿verdad? Y con la suspensión arreglada y nitro y lo que quieras. A ver, vamos a probar. ¿Sí están conmigo? ¿Qué creen que pase? Yo ya me salí. Estoy hablando de algo natural. Yo ya me salí del principio y entré a un principio demoníaco. Demoníaco, rebelión. Ya me rebelé. Me estoy rebelando a la autoridad. Lo más seguro es que me estrelle ahí adelante. O que pase lo peor. Porque me salí. Amados, esto es lo que sucede. Sí, cuando yo sobrepongo mi opinión a la de la autoridad. Tu opinión es importante. Hay formas de platicarlo, pero tu opinión no se puede sobreponer a la autoridad. Es lo que estamos aprendiendo. Vamos a irlo desglosando. Fíjate bien. No vamos a leer más, pero Satanás fue echado, ¿sí?, de la presencia de Dios por un solo acto. ¿Fue el acto de qué? Rebelión. Por eso es un principio satánico. Fue echado porque se encontró en él maldad, porque quiso ser como su autoridad. Dice, y fue encontrada en ti maldad, porque quisiste ser semejante al Altísimo. Entonces fuiste echado a tierra, cenizas. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Sí han leído? Amados, entonces ese es el problema. El asunto es que Satanás fue echado por su rebeldía antes que el hombre fuera creado. Por eso Satanás lo que más le infunde al hombre es la desobediencia, la rebeldía, y no le creas, no le hagas caso, es mejor así, es mejor asado. Y los padres le dicen, hijo, esto y esto. No, sí, pa. Y en cuanto salen, vamos a darle por acá, vamos a darle por acá. ¿Estás conmigo? Sí. Amado, entonces la rebeldía a la autoridad es un principio diabólico. Entonces, desde antes que el hombre fuera creado, esto sucedió. Por eso la serpiente, Satanás, la serpiente antigua, fue lo que le infundió al hombre. ¿Qué le infundió al hombre? Su principio de rebelión. Con que Dios dice que si comen del árbol morirán. No, lo que pasa es que Dios sabe que si comen del árbol serán semejantes a Dios. La dudita, la opinión, la obstinación, no, hombre, no pasa nada, tú dale. Y ya saben ustedes la historia. Amados, entonces, si no me gusta algo de mí que mi autoridad está haciendo, debo de esperar en Dios. ¿Por qué? Entonces nos vamos a la ventanilla 13. Fíjense bien. Si yo estoy trabajando y hay una autoridad espiritual en la iglesia o afuera o donde quieras, o un juez o un asunto legal que traigas y digas, ¿sabes qué? No se está conduciendo bien, no es que me dé la razón, sino la justicia no se está impartiendo. Entonces, en vez de empezar a pelear, a manotear con aquel, vete directito a la ventanilla infinita, al Padre. Señor, no quiero rebelarme a esta autoridad, se está manejando mal, por favor interven y haz tu justicia, porque Él es el juez de toda la tierra. ¿Estás conmigo? Esa es la forma correcta, no andarnos peleonando unos con otros. Señor, mi marido, velo, no digas que sí, hija, ve a mi esposo, Señor. Mira, yo me quiero someter y que llevemos un buen matrimonio y esto y aquello, ¿verdad? Es más fácil. Dios nos pone en nuestro lugar. A mí ya me ha pasado muchas veces, no sé, Hugo, si tú vayas en blanco.
¿Estás conmigo? Esa es la forma correcta. El pastor. El pastor se está pasando ya de vivo. Digo, pues, me puedo cotorrar yo mismo. No. Lo que el Espíritu diga. Lo que el Espíritu diga, no le hagas caso. ¿Creen que eso está bien? No. Porque lo que el Espíritu dijo es que haya autoridades. Entonces lo que el Espíritu diga no lo está diciendo el Espíritu, lo estás diciendo tú. ¿Estás conmigo? Es tu opinión y cada quien tiene sus opiniones. Amados, pero entonces ¿qué pasa? Autoridades. Cuando nosotros no nos sometemos, entonces entramos en un principio que no es de Dios. Y si la autoridad está funcionando mal, mira, pónselo al Señor, pero pónselo en serio. ¿Estás conmigo? Yo no sé a cuántos, pero a mí sí me han hecho justicia, sí ha pasado un tiempo de desierto, algunos asuntos a lo mejor legales fuertes, pero ha llegado la victoria. Y créeme que ha llegado la victoria de la mano no de los mejores abogados, sino de los de más abajito, porque la sabiduría la da el Padre a quien Él quiere. ¿Están conmigo? Y ya, cuando dicen, ¿sabes qué? No hay ningún problema, sigue adelante. Gracias, Padre, gracias por todo. ¿Sale? Y te das cuenta que hay un rey de autoridad. Así mismo hazlo. Dile a tu vecino, ¿cómo ves todo esto? Dile, ¿cómo ves? Cada quien a su conveniencia. ¿Cómo lo ves? Ahora, esto que sigue es importante. Para aquellos que quieran ser grandes, solamente para los que quieran ser grandes. Hermano Arturo, fíjese bien. Si yo no me someto a autoridad, no puedo ser autoridad. Punto 4, estamos casi terminando. Si me someto a autoridad, puedo ser autoridad. Si yo no me someto a autoridad, no puedo ser autoridad. ¿Por qué? Porque estoy en un principio que a Dios no le agrada. Estoy en un principio demoníaco. No estoy diciendo que el diablo está conmigo, ni rollos de eso. Estoy hablando de principios, de cosas que estoy... ¿Mandé? Así es, exactamente. Dios no afirma. Si Dios no afirma mi palabra, mi hecho, mi proyecto, no lo va a afirmar. ¿Por qué? Porque no estoy bajo autoridad. Ese es el problema de que muchos no pueden despegar. ¿Sí? A unos muchachos, en sus proyectos de vida, en sus proyectos de escuela, en lo que quieras, sométete y te va a funcionar. No, pero es que yo quiero esto, por eso. Amados, créanme, si me someto a autoridad, puedo ser autoridad. Ahí estábamos en Samuel, nada más vete un poquito adelante al 24. Esto me gusta, estoy cerrando, esto me encanta, el 24:3. Según primero de Samuel 24:3. Y cuando llegó en un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Fíjate bien, Saúl ya se había vuelto loco. Si se fijan capítulos atrás, Dios lo desechó y empezó a hacer locuras. Mató a los sacerdotes de Dios, consultó a divinas, rasgó los vestidos del profeta y empezó a hacer una serie, ofreció holocaustos él por su propia mano, hizo una serie de locuras porque Dios lo desechó. Entonces, pum, 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 pum. Entonces Dios lo desechó, pero no obstante de eso, empezó a perseguir a David durante muchos años. No crean que desde que dijo Dios, eres desechado, hasta que fue muerto, pasaron años, más de 8 años. Pero durante 8 años persiguió a David, lo mandaba a perseguir, o a veces él por su propia mano lo perseguía. ¿Qué pasa? Iba persiguiendo a David para matarlo. Por eso los salmos hablan de persecución, hablan de angustia, de opresión, de tribulación, porque no era Saúl, era lo que había dentro de Saúl, porque Saúl había sido desechado. ¿Estás conmigo? Pero eso causaba en David miedo, opresión, y eso David no lo merecía. No es que él se lo hubiera buscado, simplemente lo estaba sufriendo. Lean el Salmo 18. Pero ¿qué pasa? Sigamos con el versículo. Dice aquí, entonces se metió a una cueva para descansar Saúl de perseguir a David, y sucede que David estaba en los rinconcitos de la cueva con sus hombres, guerreros de los de a de veras, no de esos que se echan a correr, no, de los que dicen juntos morimos. Y dicen, bueno, sigamos leyendo.
porque está bueno esto. Dice 4, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que Jehová, he aquí entregó a tu enemigo en tu mano, felices ellos, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Se quedó dormido Saúl, cansada la persecución y no pudo alcanzar a David. No sé quién lo protege o quién le dice algo donde ando, pero no lo puedo agarrar, no lo puedo matar. Se duerme y de repente llega y no sé si había tijeras en aquel tiempo, pero con algo cortó el manto, los vestidos, ¿verdad? Entonces dicen sus compañeros, ya la libramos, por fin vamos a echar fuera a Saúl ya. Muera Saúl, ¿verdad? Ya te entregó el Dios, parecía como que era bendición de Dios, ya te lo entregó en tu mano, hombre. Ya, nada más vamos a darle 2, 3 más y suelo. Es Dios, Dios puso la oportunidad. Qué sutilezas de Satanás. Pero vamos a ver qué pasó. Dice aquí el 4, el 5. Dice, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Algo empezó a estremecer a David de una forma tan tremenda, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a los hombres con palabras y no les permitió que levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Amados, y después el 8 dice, también David se levantó después de saliendo de la cueva y dio voces. Qué cosas, ¿no? Se sale de la cueva Saúl con su gente. Cuando están un poquito lejos, se sale David de la misma cueva con su gente. Vean los cuadros. Y luego le grita, ¿qué le grita? Dice, y 9, y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? Le gritaba, ¿verdad? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque él es el ungido de Jehová. Mira, Padre mío, ¿cómo le dijo a Saúl? Padre mío, mira la orilla del manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas en casa de mi vida para quitármela. Amados, si me someto a autoridad, puedo ser autoridad. David pudo haberlo matado de una vez y decir, ya estuvo, soy el rey, ya me ungieron. Hace varios años ya me ungió Samuel. Pero no, yo les pregunto, ahí va la pregunta de los 35,000. Contéstenmela, ¿Saúl era el ungido de Jehová? ¿Por qué? Porque había sido ungido y tenía vida. Dios lo había desechado ya, pero mientras tuviera vida, ese rey loco era la autoridad de David. No hay mejores muestras. Si tú tienes como autoridad un rey loco, ¿sí? Si en tu trabajo tienes como autoridad un rey loco, ¿sí? Si te encuentras en la calle alguna autoridad que reacciona como rey loco, si en tu casa tienes como autoridad a un rey loco, ¿sí? Si en la iglesia tienes como autoridad también a un rey loco, es el ungido, es el escogido, Dios lo ha puesto y es autoridad mientras respire. ¿Estás conmigo? Amado, entonces, ¿qué hizo David? Jamás, se estremeció. David ya había sido ungido rey, pero se estremeció. David sabía que él era el rey. Respetó la autoridad. Pero ¿cómo vas a respetarlo? Pues si no ves todos los desastres que está haciendo en el reino, está mal. Y de repente el concilio, véngase, vente, Juan Francisco Memo, oye, ¿no has visto como que acá los que están liderando tal área, pues no, pues sí, yo también he visto, y ¿sabes qué? ¿Ustedes creen que eso le agrada a Dios? No. Yo les pregunto de nuevo, ¿ustedes creen que eso le agrada a Dios? No.
Y se me revuelve el estómago cuando veo que me dice el ujier, pásele a sentar a la fila 3, silla 14. ¿Sí? Usted pase a las gradas a sentarse allá. Estamos en el espíritu. ¿Sí están conmigo? Amados, no, perdón, si alguien tiene dudas sobre esta enseñanza, con gusto lo platicamos, pero lo que podemos leer en la palabra de Dios es que el que no se somete a autoridad no puede ser autoridad porque no está en cobertura. No está en cobertura. David ni siquiera maldijo nunca a Saúl, nunca habló mal de Saúl. Es más, David siguió amando a Saúl porque él lo amaba y lo respetó hasta que Dios lo quitara de en medio, hasta que Dios le quitara la vida. Y aún cuando murió le lloró y le dijo Saúl, y lloró a Jonathan también. ¿Están conmigo? Es un ejemplo, amados. Es un ejemplo no extremo, sino es el ejemplo exacto de lo que es someterse a autoridad y de lo que es respetar lo que Dios ha establecido mientras exista. ¿Están conmigo? Amados, yo sé que todo esto no suena así como que, pero te va a funcionar. Te va a funcionar. Podemos pensar que Cristo es mi autoridad, porque también tenemos ese problemita. No, es que es Dios y yo. Y empezamos a hacer cosas raras, ¿no? Oye, sí, pero es que mira, la estructura dice esto, dice aquello, dice el otro. No, sí, pero es que Dios es Dios y yo. Dios es mi autoridad. Cristo es mi autoridad. Ok. Sí, Cristo es la autoridad de todos, pero Cristo estableció una estructura, ¿sí? La cual hasta hoy existe y existirá hasta que la iglesia sea levantada. Es el problema. El problema es que no, Cristo es mi autoridad. Solamente es Dios y yo. ¿Sí? Y no entramos en el orden descendente que hizo el Señor. No nos podemos brincar del paso 1 al 5. ¿Están conmigo? Acabo de comprar un curso y yo dije, no, hombre, esto ya lo sé. Empecé a ver mi curso, ¿no? En línea. Y lo empecé a ver y dije, esto ya lo sé. Sí, pues es como cuando te van a enseñar a manejar. Y ya más o menos le das. Pero dice, a ver, este se llama clutch, ¿verdad? Este es el freno, el de en medio. El de acá es el acelerador. Y dices tú, sí. ¿Quién ha ido a escuela de manejo? Ahí está. Y dice la hermana, oh, ya lo sé, esto ya lo sé, que este es el clutch, el freno y el acelerador. Esta es la palanca de velocidades. ¿Sí están conmigo? Compré mi curso. Y nos queremos brincar del paso 1 hasta el 5. Y digo, a ver, y empieza el instructor, a ver, los elementos son esto y vienen de aquello. Y sí, ya lo sé todo eso. Y le adelanté. Era la intro. Decía sesión 1. Y empieza, pum, empieza a hablar. Digo, ya lo sé también eso. Y le di adelante. ¿Y saben qué hizo la máquina? Se regresó. Tienes que verlo completo, después contestar un cuestionario y después te permite darle hacia adelante. Amados, no podemos andarnos brincando estructuras, no podemos andarnos brincando cosas por nuestra propia opinión, porque salimos de cobertura. Si no sabemos someternos, no se van a someter a nosotros, porque no, más que éticamente, espiritualmente no hay una autoridad. Mira, tú tienes autoridad hasta con los perros. En vez de correrle, háblale fuerte al perro y verás si el perro no se detiene. ¿Estás conmigo? Porque te fue dada. Amados, escúchame. Entonces, si no estamos bajo la estructura, seguimos la estructura, no podemos ser autoridad. No te va a funcionar, hombre. Y mucha gente sale corriendo y busca nuevos horizontes y dicen, voy a buscar ser grande, pero sorpresa, 1 año, 2 años, 10 años y no logran ser grandes. ¿Por qué? Porque no se fueron por la estructura que Dios puso. Yo una vez le dije a alguien que estaba hablando mal de su líder, no aquí, no, lógico, de esta iglesia, no. Le dije, mira, yo te recomiendo algo, mejor cámbiate de lugar. Cámbiate de lugar porque no te sirve. Si no le crees y ves ciertas cosas, cámbiate de lugar. Para un lugar donde tú creas, donde veas y digas tú, bueno, aquí sí, quién sabe.
¿Están conmigo? Pero David no, él tenía un rey loco. Vamos a terminar. Dice aquí el 5. Entender el principio de autoridad me dará victoria. Repite conmigo, la victoria nunca llega si no sigo las líneas de autoridad. De veras, amados. Y termino con este pasaje, Josué 1:16. Terminamos con esto, amados. Josué 1:16. Poquito atrás de Samuel, donde estaban. 1:16. Dice así: entonces respondiendo a Josué, diciendo, o sea, el pueblo le respondía: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. ¿Quién está hablando? El pueblo de Dios. Momento crucial, escúchame bien. En este momento, fíjate bien, en este momento podían ser grandes o podían ser nada. Era el momento crucial después de 40 años. Dios dijo: entren, ustedes van a entrar, pero tienen que entrar en la estructura que establecimos de autoridad. Ya saben que Moisés era la autoridad, pero muere Moisés y Dios levanta a Josué. ¿Estás conmigo? ¿Quién era la autoridad? Josué. Y yo te lo aseguro que había miles que decían: no, hombre, pero ¿qué comparas a Josué con Moisés? Pues, ¿qué le comparas, no? Y tal vez Josué dijo: no, hombre, esta sombra de Moisés sobre mí es demasiado grande. Pero no, Dios levantó al que seguía. Y el pueblo, en el momento crucial, porque de aquí dependía que entraran o no. Escúchenme bien. Una cosa es que Dios dé la promesa y otra cosa es que la recibas. Porque la vas a recibir a través de la obediencia. La vas a recibir a través de la fe, del creer que Dios te está diciendo que lo hagas y vas a tenerlo y vas a disfrutarlo. Dios te da la promesa, la bendición, y Dios dice: vas a hacerlo. Pero la otra parte depende de mí, de mi fe y de mi obediencia. El pueblo reaccionó perfectamente, de tal manera que le dijeron a Josué, estoy en el 16. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedeceremos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Amado, caminar sobre las líneas de autoridad me van a dar victoria. Caminar sobre las líneas de autoridad terrenales o espirituales me van a dar paz. Caminar sobre las líneas de autoridad que Dios estableció me van a dar éxito. El proyecto va a funcionar. No nos brinquemos pasos, no nos brinquemos filas, simplemente hagamos lo que Dios nos enseña en la palabra de Dios. Todos se alinearon, todos dijeron: ok, Josué, tú dinos por familias, quiénes son los generales, quiénes son los jefes de familia, cómo vas a hacer los ejércitos, no me voy a sujetar a mi general, o no sé cómo están estructurados los ejércitos, y sobre tu palabra tú dinos, vamos a organizarnos. Porque sí queremos la bendición que Dios prometió hace muchos años. Queremos ser felices. Queremos que nuestros hijos ya tengan su posesión. Queremos estar en paz. Ya no queremos caminar más. Queremos disfrutar de la promesa porque creemos la promesa. Entonces ellos habían entendido que el principio de autoridad era la clave para su victoria en ese momento crucial. Aleluya. ¿Estás conmigo? Hemos perdido muchas oportunidades, yo quiero decírtelo, porque hemos perdido muchas oportunidades porque casi ya está listo, pero me brinco algún paso o me voy por la libre o por la más fácil y se me cae el proyecto, porque Dios no va a avalar que nos vayamos por la libre. ¿Estás conmigo? Dile a tu vecino: ¿qué opinas de esto? Dile: ¿qué opinas de esto? Es tiempo de que tengamos victorias. Es tiempo de que tengamos victorias. Amado, hay momentos cruciales en la vida donde el principio de autoridad va a ser el que te dé el éxito, como a David.
A David dijo: yo me sujeto, yo me someto. Y fue el mejor rey de Israel, el que conquistó todo el territorio que habían perdido en el tiempo de los jueces. Todo el territorio que había perdido el pueblo lo recuperó David. David era un estratega, era un soldado, era un valiente, era el rey que salía a la guerra. David era el que inspiraba a todo el pueblo. Escúchenme bien, David tuvo éxito, fue el mejor, fue el dulce cantor de Israel. ¿Por qué será que mis canciones no gustan? En las de él gustaban, porque tuvo el inicio de su trayectoria, fue un inicio correcto. Por eso fue el dulce cantor de Israel. Y todavía él decía: vamos a pelear, vamos a trabajar, vamos a hacerlo. Y aquella batalla, recuerden los que han leído en 2 de Samuel, de repente sale a la guerra él y un gigante lo derriba, ¿verdad? Y en el piso ya lo iba a atravesar. Y de repente llega Abner, el hijo de Joab, el general del ejército. Se lo quita de encima, yo no sé cómo se lo quitó, y ¡pum!, lo asaetea al gigante. Y a David lo levantan, al rey me lo revolcaron. ¿Qué pasó? Lo levantan y llega el capitán del ejército, Joab. Vive Jehová, no vas a salir jamás ya a la guerra con nosotros. Desde el palacio orarás por nosotros. Desde el palacio nos darás la estrategia. Hola. Desde el palacio, sí, es mi fan, es una nueva fan. Amados, desde el palacio, y le dice Joab: no vaya a ser que se apague la lámpara de Israel. La autoridad del pueblo era David. Esa autoridad los inspiraba, esa autoridad los llevaba al éxito, esa autoridad les había dado mucho territorio y mucha riqueza. Por eso Salomón ya nada más llegó y se sentó a decir: a ver, hay que administrar esto, por favor. Sí comercializó, pero Salomón llegó a mesa puesta. Pero David les esforzó, David chambeó, él recuperó todo el terreno, él hizo grandes almacenes para la casa de Dios. ¿Están conmigo? ¿Pero por qué? Por su trayectoria, por su obediencia, por su sujeción, por su prudencia, por su cordura. ¿Están conmigo, amados? Entonces hay momentos cruciales en la vida donde el principio de autoridad será el que me dé el éxito. ¿Están bien? ¿Saben qué? Es tiempo de tener más victorias. Es tiempo de tener más victorias. Sea tu jefe de la chamba, sea tu gerente, sea tu maestro de la escuela, sea quien sea, sometámonos. Y si hay algo que más que no te guste, sea injusto, pásaselo directamente al rey. Y el rey interviene y nos hace justicia. Hay una mujer en la Biblia que el principio de autoridad lo respetó y tuvo victoria. Esta mujer se llama Ruth. Porque Ruth vio a su suegra como una autoridad. La vio como una mentora. Porque ya era grande, esta Noemí era grande, Ruth aún era joven, ambas viudas. Y le dice: ¿sabes qué? A donde tú me lleves, vamos. Donde vayas tú, voy a ir yo. Tu Dios será mi Dios, mi tierra será tu tierra, caminemos. ¿Por qué creen que se los dijo? Porque se sometió a su mentora, se sometió a una autoridad, a una mujer. ¿Y cómo terminó Ruth? Díganme. Ahora sí, con todo, victoriosa, con bastante dinero, sabia, prudente y inmortalizada en la palabra de Dios. Amados, es tiempo de más victorias. Yo no sé cuáles sean tus proyectos, yo no sé cuáles sean tus deseos, yo no sé cuáles sean tus pretensiones de vida o en el ministerio, pero toma este principio y vas a tener éxito. Aleluya. Pónganse de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Sé que la palabra hoy es grata, pero es fuerte, es confrontativa. Bendito seas, Señor. Todo el mundo cierre sus ojos, piense en sus planes, piense en sus proyectos,
en los deseos de ministerio y de vida. De vida, lo que quieras. Cierra tus ojos un momento. Piensa en ello, tráelo a tu memoria, por favor. Y dile: Señor, guíame a caminar correctamente en el nombre de Jesús. Porque quiero tener éxito. Porque me gustaría, Padre, que me funcionaran las cosas. Tal vez por eso algo no nos ha funcionado, mi hermano. Ahorita se me viene a la mente. Tus manos al frente y dile: Espíritu Santo, mi maestro, el que me consuela, guíame. Bendito eres, Señor. Tú eres la cabeza de todo principado, toda autoridad, Señor. Danos sabiduría a los que estamos aquí. A mí me gustaría mucho enterarme de que están funcionando las cosas, de que estamos teniendo éxito, de que estamos teniendo prosperidad en nuestros negocios, en nuestros proyectos, en el ministerio, que el ministerio está funcionando. Yo te suplico, Rey, enséñanos. Enséñanos. Gracias por asistir a la reunión. Te esperamos la próxima semana. Conecta con nosotros. Viernes 8:30 de la noche. Y domingos 11 de la mañana. Fuente de vida. Un lugar para tu familia.